El primer ejercicio dice calcular el volumen del prisma rectangular de base cuadrada inscrito en el cilindro de 12 centímetros de altura y 768 pi centímetros cúbicos de volumen. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que pensar inicialmente es en el volumen que me están pidiendo. A mí me están pidiendo es el volumen del prisma. Y yo sé que el volumen de un prisma lo calculo como el área de la base multiplicado por su altura. ¿Okay? La altura ya se conoce porque es la misma altura del cilindro. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, pues el prisma o el prisma rectangular coincide desde la base hasta la parte superior, ¿cierto? Desde la base hasta la parte superior coinciden, por lo tanto tienen la misma altura, es decir, de 2. El problema es que no tengo la base. Por lo tanto, nos tenemos que remitir a la base. ¿Ok? Entonces, hacemos un gráfico de cómo es la base. Entonces, la base la tenemos. Lo primero es que tenemos una circunferencia, ¿cierto? Vamos a hacerla que parezca circunferencia. ¿Ok? Y dentro de ella, entonces va a estar nuestro rectángulo. A ver, formato de forma. Y le decimos que no tenga relleno. Okay. Y decíamos entonces que dentro de esa figura sí queda un cuadrado. Que sería algo como esto. ¿Ok? A ver. Y tendríamos una situación como esta. Bueno, me quedó un poco grande, ¿no? Ay, lo que pasa es que no me deja recortarlo para que los bordes coincidan exactamente. Bueno, más o menos así. Listo, entonces, igual que lo que hemos visto anteriormente, pues lo que tenemos que identificar es qué dato de la figura de la cual conocemos su información. Es que la que conocemos la información es esta, ¿cierto? Es el volumen del cilindro. ¿Ok? Entonces, yo necesito ver qué datos de ese volumen del cilindro me sirven para este prisma. Lo primero que me sirve es la altura, ¿cierto? Porque tienen la misma altura. Y de la base de la circunferencia, tengo que sacar la base de nuestro cuadrado, ¿no? Ya habíamos visto en un ejercicio anterior que esta dimensión pues corresponde precisamente a la línea. Vamos a hacerla de otro color para que se vea. A esa línea, ¿cierto? El radio de la circunferencia sería esa línea. Y lo que les decía, ustedes tienen que ver qué dato de una figura coincide con algún dato de la otra figura. Y este radio, entonces si nosotros lo extendemos, correspondería precisamente al diámetro de toda la función. Perdón, de todo el rectángulo. Y cuando nosotros conocemos la diagonal de un cuadrado, ya habíamos visto que eso lo podríamos convertir en un rombo. Acaba de llegar, ¿Sí me doy cuenta? por si acaso. Lo voy a. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Es que estaba grabando. Habíamos dicho entonces que para este caso, el radio de la circunferencia o de la base, ¿sí? De la circunferencia de la base del cilindro, entonces correspondía, bueno, a la mitad de la diagonal, ¿no? O sea que si ese radio lo multiplicamos por 2, pues obtendremos toda la diagonal. Eso significa que tenemos que hacer primero ese cálculo. Sabemos que el volumen del cilindro va a ser igual al área de la base, como la base es circular,
pi por el radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura. Me dice que el volumen es de 768 pi. 768 pi es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado, que no lo conozco, y multiplicado por la altura sí la conozco, que es de 12. Entonces la idea es que hallemos el radio. Entonces eso nos quedaría como la raíz cuadrada de 768 pi. Este pi pasa a dividir. Este 12 también pasa a dividir. Y eso nos va a dar el valor del radio. Bueno, esos dos términos de pi se pueden simplificar, ¿cierto? Pi se cancelaría con pi. Y tendríamos raíz cuadrada de 768 dividido 2. Y eso me da 8. O sea que el radio de la base es de 8. Como dijimos, el doble de este radio se convertía en toda la diagonal, por lo tanto, podemos decir que la diagonal es igual a 2 multiplicado por 8. Entonces la diagonal vale 16. Como esas dos diagonales son iguales, entonces podemos decir que el área del prisma, el volumen del prisma es igual al área de la base, que por ser un rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Como esas dos diagonales dijimos que son iguales, entonces esto sería 16 por 16 sobre 2 y multiplicado por la altura. Eso daría 128 por aquí, 128 por 12, ¿no? Es la altura. A mí me da que el volumen del prisma es 1536. 1536. Como todas las dimensiones se dieron en centímetros, estos serán centímetros cúbicos. Este radio pues serán en centímetros, ¿no? Centímetros. Lo mismo que la diagonal esta. Centímetros. ¿Sí les había dado eso? Entonces, calcular el área del hexágono inscrito en el octágono de 10 centímetros de lado. Había dicho que, vamos a agrandar un poquito esta imagen. Siempre lo que debemos buscar es que un dato de una figura nos sirva para la otra figura. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que buscar algo que coincida. ¿Sí? En este caso, lo que yo veo que coincide es precisamente la diagonal que va entre ellos dos, ¿cierto? Que si nosotros la reducimos a la mitad, se convierte en la apotema del octágono. O sea que lo que yo debo hallar es la apotema del octágono. ¿Por qué? Porque va a coincidir en algo del hexágono. Había dicho también, y por favor, esto es para que lo tengan en cuenta, había dicho también que en un hexágono es el caso específico donde los triángulos que se forman en el interior resultan ser equiláteros. ¿Se acuerdan? Estos triángulos que se forman en el interior del hexágono son equiláteros, es decir, que tienen la misma longitud. Todos sus lados tienen las mismas longitudes, o sea que este lado de acá se convierte también en cualquiera de los lados del triangulito que se forma adentro. Por lo tanto, puedo concluir entonces que la apotema del octágono,
coincide con el lado del hexágono. Repito, esta coincidencia solamente se da para el caso del hexágono, ¿ok? Solamente se da para eso. ¿Qué significa? Que si la figura de adentro fuera otra, pues yo no podría afirmar esto. ¿Listo? Tendría, bueno, sí podría decir que eso es un lado de uno de esos triangulitos, pero entonces tendríamos que calcular a través de algunas operaciones, pueden ser de trigonometría, podríamos calcular entonces el lado de esos triangulitos que se forman en el interior. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo calcular la apotema, ¿cierto? Sabemos que la apotema, por favor me ayudan, es igual a L dividido entre 2 por la tangente de 90 menos 180 sobre n, ¿cierto? ¿Sí es así o me estoy equivocando? Sí, sí es así. Ok, entonces tendríamos el lado. ¿Cuánto mide el lado? Aquí me dice que el lado de ese octágono mide 10. Entonces sería 10 dividido entre 2 por la tangente de 90 menos 180, aquí, 180 dividido entre n, y n serían 8 lados. Esto me quedaría entonces, si ustedes quieren pueden hacerlo de una vez completo. Voy a decir que esto es igual a la tangente, creo que esto da 90 menos 22.5, eso da como 77.5, esto de acá. A mí me da 67.5. ¿7? Ah, sí, claro, 20. Sí, 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 sí. A ver, borremos ese numerito. Que sería 67. Sería 67,5. Listo, y con eso ya podemos hallar el valor de esa apotema. 5 tangente de 67.5. Daría 12.07. Como eso está en centímetros, pues estos serán centímetros. Y con eso ya podemos calcular el área. Sabemos que el área la calculamos como L al cuadrado sobre 4, ¿es qué es? Por la tangente. Es n por l al cuadrado. Ah, sí, me falta la n, sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, multiplicado entonces por n y por la tangente de 90 menos 180 sobre n. Para este caso, entonces, el área sería igual a el lado, que ya lo calculamos, 12,07 elevado al cuadrado, multiplicado por el número de lados, que serían 6. Todo eso sobre 4 por la tangente de 180 dividido entre 6 serían 30, esto darían 60. Voy a hacerlo de una vez con el resultado completo. Entonces al cuadrado por 6 por la tangente de 60, todo dividido entre 4. Y esa área
me da de 378,57, ya por redondeo, centímetros cuadrados. Entonces dice que una empresa cuenta con un tanque cilíndrico de 4 metros de radio y 8 metros de altura para almacenamiento de líquido y recibe un cargamento de 700 metros cúbicos de un producto. Determinar la altura que necesitaría tener otro tanque de forma rectangular que mide 5 metros de frente y 4 metros de fondo para terminar de almacenar el líquido. Este ejercicio es bastante simple, ¿no?